Este no es un tribunal, pero sí dictamos sentencia. ¿Somos abogados? Sí, pero sin corbata, sin toga y sin corte. En este podcast no hay lugar para tecnicismos vacíos, solo verdad sin anestesia. Yo soy Isabel Bautista. Yo soy Ilwen Jiménez. Y yo soy Feni Cándido. Y bienvenidos a Jueces sin Corte, donde la justicia es un debate, la ley es una excusa y vos también podés ser parte del jurado. Bien, hoy vamos a tocar un tema muy interesante en el cual ha tocado nuestros bolsillos. Si en esta semana te has puesto o te has cuestionado de que no hay dólares o has ido e intentado comprar y el monto para comprarlos es muy alto, no estás solo. La escasez del dólar no es una casualidad. Es un síntoma que ya no se puede tapar, más bien cuestionar. Para esto, hemos visto que las empresas, familias y los contratos suscritos se han visto perjudicados. Ya hay que empezar a hablar para ver qué soluciones podemos ver o podemos dar. Para hablar el tema, entenderlo y debatirlo, hoy nos acompaña el doctor Ignacio Arce Jofré, abogado titulado con excelencia académica y magíster en Derecho del Mercado Financiero, gerente de Asuntos Jurídicos Región Oriente del Banco Nacional de Bolivia, con más de 16 años de experiencia en banca y mercado de valores, especialista en regulación financiera, derecho corporativo y tributario, adquisiciones, emisiones de valores y recuperación de carteras. Ha ocupado cargos ejecutivos en el Grupo Financiero BNB, brindado asesoramiento corporativo, financiero y regulatorio. Fue síndico de la entidad de depósitos de valores de Bolivia y director de Derecho de Autor del SENAC. En el ámbito académico ha sido docente de pregrado y posgrado en universidades como NUR, Universidad Andina Simón Bolívar, la UPB y UNIR de España, además de ser conferencista para la ABA. Bienvenido, doctor, es un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, felicitarlos por crear y generar estos espacios de debate y de hacer que se puedan hablar de temas de actualidad que afectan a la vida de todos los que habitamos este hermoso país. Así que muchas gracias por la invitación y espero que tengamos una linda charla hoy día. Y bueno, gracias. Claro que sí, doctor. Bien, para adentrarnos en el tema, vamos a preguntarnos primero, ¿cómo llegamos acá? ¿Cuál es el origen de la crisis del dólar en Bolivia? ¿Cuáles serían sus comentarios, doctor? Bueno, ese es un tema que ahorita está siendo debatido por la población, por la política. Estamos en época de campaña, ¿no? Entonces, el dólar ha sido parte central de todos nuestros días, de las discusiones diarias. Para contestar esto, voy a permitirme, me van a dar la licencia de primero decirles de que no es un fenómeno natural que simplemente ocurrió, ¿no? Entonces, algo que es una consecuencia de todo un set de decisiones, de políticas y el curso de la historia que nos ha llevado a lo que actualmente estamos viviendo. Como ustedes saben, en el año 86 Bolivia salió de básicamente estar en terapia intensiva o casi muertos, ¿no? Un país casi muerto. Salió a través de políticas de shock económicas ortodoxas y a partir de ese momento se estableció en los siguientes gobiernos, que si bien iban turnándose el poder, seguían todos ellos una estructura de lo que se conoció como el neoliberalismo, pero que en el fondo planteó una estructura y una política económica consistente en el tiempo. Y ahí fue donde se promovieron durante los años 90
una serie de estructuras económicas. Ahí se aprobó la ley del Banco Central, se aprobó la ley de bancos, se aprobó la ley de mercado de valores, se aprobó la ley de seguros, se aprobó la ley de pensiones. Todo esto hace al andamiaje jurídico de lo que es el sistema financiero como tal, ¿no? Que no solo es la ley de bancos, es todo esto. Y todo esto tiene una coherencia estructural que hizo al andamiaje jurídico, que incluso hasta la fecha lo seguimos teniendo, con modificaciones, pero lo seguimos teniendo. Entonces, durante los 90s tuvimos una época donde se promovió la inversión extranjera, donde se atrajeron capitales extranjeros, donde se dio estabilidad a la moneda nacional y bajo un régimen de tipo de cambio flexible, pero controlado bajo el bolsín del Banco Central. Entonces, todo eso nos dio una época donde se pudo invertir en Bolivia, donde se atrajeron capitales extranjeros. Obviamente, en esa etapa de inversión no habían los réditos de esa inversión, porque estábamos en época de siembra. Cuando uno siembra una semilla, no puede cosecharla y comerse el fruto al día siguiente, ¿no? Hay un periodo de siembra, un periodo de maduración. En ese periodo de maduración vinieron grandes inversiones extranjeras, tecnología extranjera, que fueron los que exploraron y explotaron los pozos petroleros y de gas, y que, bueno, básicamente se sembró todo eso en los años 90. Ya para el primer lustro de los años 2000, esa siembra ya tenía árbol y estaba ya rindiendo sus primeros frutos y estaba lista para la cosecha. Lamentablemente, la crisis social y económica, que obviamente en la época de siembra seguía siendo el caldo de cultivo de los problemas sociales que se desembocaron en el 2003, impidieron que todo este modelo, que confiaba en la capacidad de los privados de generar riqueza, ¿no? Toda esta convulsión social que derivó en el 2003 impidió que el modelo coseche todo lo que había sembrado en los años previos, ¿no? Y rápidamente entró un modelo estatista en el cual se expropiaron o nacionalizaron esos frutos que ya estaban sembrados, ¿no? Ya estaban producidos, y eso trajo una enorme cantidad de flujo de dólares, ¿no? Entonces, apuntalando ese enorme caudal de flujo de dólares, el modelo estatista empezó a cambiar el diseño de lo que se hizo antes, ¿no? Entonces, lo primero que hicieron, apoyados en este flujo de dólares, fue el establecer un tipo de cambio fijo, ¿no? Y obviamente era un tipo de cambio fijo que, a pesar de ser fijo, un tipo de cambio fijo tiene la tendencia de comerse reservas, ¿no?, internacionales, pero como había una gran cantidad de dólares que provenían de las exportaciones de gas principalmente, tenían con mucha facilidad los dólares suficientes para defender este tipo de cambio fijo. Entonces, ¿qué es lo que pasó a partir de ese momento? Es de que la economía empezó a depender enteramente de esto, ¿no? Ya no dependíamos de que vengan capitales extranjeros o el mismo capital nacional se invierta y se genere producción y esa producción se exporte y con esa exportación generemos dólares, la economía se diversifique, nada, no. Hemos apuntalado nuestra economía en los ingresos del gas, punto, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Además de apuntalar nuestra economía en los ingresos del gas, hemos dejado de sembrar, ¿no?, nuevas exploraciones de gas, es decir, hemos dejado de cultivar esta fuente de ingresos que nos permitía generar esos dólares. Entonces, durante mucho tiempo hemos estado en esto.
obviamente venían muchos dólares y era fácil mantenerlo así. ¿Qué ha pasado con el tipo de cambio fijo? Que nuestra economía se ha visto incentivada a que los actores se dediquen más a la importación y comercio de bienes y menos a la inversión y producción local de bienes y mucho menos a la exportación de estos bienes. Entonces nos hemos vuelto una economía que consume mucho dólar, porque se dedica y depende altamente de dólar por la importación, y por el otro lado de la ecuación una economía que produce muy poco dólar y con una alta dependencia del gas para producir estos dólares, ¿no? Entonces, vean un poquito por dónde va el tema, ¿no? Claro, y en cuanto a esto, tomando en cuenta el punto de que Bolivia produce pocos dólares, creo que también ha influenciado mucho que el gobierno ha dado cupos para exportación de carne, cupos para exportación de soya, eran las maneras de que si bien no traen mucho, bueno, traen dólares, pero no la cantidad que necesita el país, pero de cierta manera igual eran un ingreso de dólares al país. Claro, porque estos fueron justificados como por soberanía alimentaria, ¿no? Para proveer incluso el mercado interno. Entonces, evidentemente ha sido difícil tal vez mantener un equilibrio entre abastecer el mercado interno y exportar también al mundo, porque evidentemente nosotros no hay otra manera en la que Bolivia pueda generar dólares. Si no es exportando, no hay manera en la que nosotros podamos tener dólares recurrentes sin recurrir en realidad a un préstamo internacional. Para que un Estado tenga un flujo recurrente de dólares, tiene que exportar algo al mundo para que el mundo le pague dólares, si no, no hay forma en la que se inyecte dólares en el mercado interno. Correcto. Sí, no, ese es un gran punto y forma parte de toda esta ecuación, ¿no? Y si se dan cuenta, forma parte del modelo que se tenía puesto en vigor desde la nacionalización de los hidrocarburos, ¿no? Efectivamente, el limitar cupos de exportación, básicamente el desincentivar las exportaciones, principalmente de alimentos, hace que esta situación de generar, o sea, la imposibilidad de generar dólares sea aún mayor, ¿no? Definitivamente eso le aumenta leña al fuego. Cuando fijaron el tipo de cambio, a ver, esto es muy interesante verlo. El tipo de cambio, o sea, la política monetaria, en función del tema de tipo de cambio, es una atribución del Banco Central, ¿no? Si ustedes ven el objeto del Banco Central, cuando leen la ley del Banco Central, dice que básicamente el objeto del Banco Central es procurar mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional. Dicho de otra forma, evitar la inflación. Y la ley le otorga una serie de mecanismos para poder lograr este cometido y le da alguna serie de competencias que son complementarias a esto. Temas de operaciones de mercado abierto, etcétera, una serie, ¿no? De establecer el encaje legal, una serie de mecanismos. Y dentro de ellos está el establecer la política cambiaria, ¿no? Es la única autoridad que puede fijar la política cambiaria. Es la única autoridad que fija la política cambiaria, ¿no? Que ahí obviamente hay un tema de institución, por eso es que el Banco Central debe ser institucionalizado, debe tener autoridades institucionalizadas que no necesariamente respondan a un poder político, ¿no? Porque justamente tienen que ver un bien mayor, ¿no? Que no en todo momento va a obedecer a la política económica del gobierno, digamos, ¿no? Entonces, por eso estructuralmente la ley del Banco Central establecía una institucionalidad de esa entidad, ¿no? Pero bueno, volviendo a un punto, entonces el Banco Central es la autoridad llamada por ley a establecer la política cambiaria. Ya cuando se hizo el cambio, o sea, aquí tengo un dato, no sé si puedo sacar un chanchullo, porque no me acuerdo de memoria. Ya cuando aquí tengo.
Ya el 2006, que fue poco después de la nacionalización de los hidrocarburos, bueno, el año de la nacionalización de los hidrocarburos, el Banco Central dio el primer paso a nuestro actual modelo cambiario. En ese año se incrementó la brecha a 10 centavos de dólar, que es la brecha que actualmente conocemos, entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio de venta, ¿no? Ese fue el primer paso. Sin embargo, hasta ese momento, el tipo de cambio todavía era flexible, y es más, en esa época incluso se apreció un poco el tipo de cambio porque habían muchos dólares, ¿ya? Fue un factor de mercado el que hizo que el boliviano se aprecie. No fue una decisión política en ese momento, ¿no? Pero estamos hablando de que el dólar estaba en torno a los 8 bolivianos más o menos, ¿no? Ya el año 2009 es donde se cambia el modelo, ¿ya? Se cambia el modelo y se da el siguiente paso. Hasta antes del 2009, los bancos vendían y compraban dólares con sus clientes de forma libre, ¿no? Obviamente estaban referidos por el Banco Central, ¿no? Entonces, pero era un tema de mercado, no sé si me dejo entender, no era un tema que normativamente estaban obligados a hacer, ¿no? Pero obviamente, si un cliente les ofrecía dólares a 9 bolivianos, el banco le iba a decir, no me interesa porque me doy la vuelta y lo compro a 8 en el Banco Central, ¿no? Entonces, el bolsín es una política, o te genera la política cambiaria en base a mercado, ¿no? El bolsín influye en el mercado, si quieren, pero no es un tema, no es una solución coercitiva, ¿no? No es una solución normativa, es una solución de mercado. El 2009 abandonamos esta estructura y se establece por primera vez la obligatoriedad de los bancos de comprar y vender con sus clientes dentro de las franjas, ¿no? El tipo de cambio de compra y tipo de cambio de venta. Se le da 1 centavo menos al tipo de cambio de compra y 1 centavo más al tipo de cambio de venta. Entonces los bancos podían vender hasta 6.97 y comprar hasta 6.85, ¿no? Que es la franja que hasta el día de hoy tenemos, ¿no? Ya el 2011, bajo este esquema, es que el Estado llega a depreciar el dólar, ¿no? O a apreciar el boliviano al tipo de cambio actual de 6.96. Y a partir de ahí se tiene el tipo de cambio fijo, ¿no? Y se abandona totalmente un esquema de tipo de cambio fluctuante. Entonces, es el 2011 donde se enciende este esquema del que hablábamos, ¿no? De una economía que consume mucho dólar, pero genera muy poco dólar. ¿Y qué incentivo tiene esto? Y eso es en realidad el problema de fondo, de que gran parte de los agentes económicos han usado sus recursos, sus capacidades y su tiempo en importar y comercializar, ¿no? Entonces, un pequeño shock o un gran shock como el que estamos viviendo de escasez de dólares ha impactado la economía de un montón de gente, ¿no? Póngase a pensar además que el hecho de que no hayan existido inversiones en empresas productivas que logren producir dólares ha impactado en que gran parte del comercio y de la economía esté volcada al informalismo. Y el informalismo lo que más hace es importar o contrabandear productos para comercializarlos. Entonces fíjense cómo esta política cambiaria ha hecho de que las decisiones de los agentes económicos en función a esta política cambiaria se enfoquen en esto, ¿no? Entonces tenemos una precarización de empleos porque no hay empresas que estén invirtiendo y tal,
y tenemos una alta dependencia del contrabando para la economía en general. Es decir, estás hablando de que hoy por hoy el 80% de los agentes económicos se dedica al informalismo. Y de ese 80%, un 57%, casi 60%, tiene alta dependencia del comercio. No solo de productos importados, obviamente, pero sí hay un gran componente de productos importados, ¿no? Entonces estamos en esa matriz. Entonces llega un shock como el de ahora, donde no hay dólares. ¿Producto de qué? De todo lo que hemos dicho. Entonces la gente de pronto, ¿a qué se dedica? ¿No? Si antes se dedicaban a importar. Ya no tienen dinero para importar tampoco. Claro. Y ahí, doctor, perdón, me voy a permitir leer unos datos que he sacado con relación. Usted ha referido, claro, en los años 2000 tantos ya se ha ido generando, ya se estaba viendo los frutos los frutos de la siembra que se había hecho en los años 82 y demás. Frutos que se han demostrado que en las reservas internacionales, por ejemplo, el 2014 estaba establecido que teníamos 15.000 millones de dólares. Y ya estableciendo al año actual, en el 2025, estas reservas han caído un poco más, o al menos a 2.000 millones de dólares, demostrando que se ha reducido la capacidad económica del Estado para sostener el tipo de cambio fijo que ahora está, que usted ha referido, que si bien, o sea, no se viene cambiando hace años, pero ya ha generado que el mercado paralelo y las situaciones se vayan, o sea, ya hay un problema. Y que el hecho no se genere el cambio, no se establezca el dato oficial, como usted dice, genera un tipo de... Las importaciones, por ejemplo, ya no se puede realizar, las exportaciones de gas, que eran el elemento que en su mejor momento nos han dado grandes ganancias, que ha sido una de las... la exportación de gas ha sido el elemento que más ha generado ingreso de dólares al país. En sus años, por ejemplo, generaban 6.000 millones de dólares y se han venido desplomando a la actualidad con un ingreso de 1.600 millones de dólares en el 2024. O sea, ya ha sido demostrando, y esto tiene datos establecidos. Y también quisiera tocar el tema de, y usted que está más entendido en el tema de la banca y demás, se establece o han referido que también la quiebra del Banco Fácil, por ejemplo, en 2023 ha provocado una fuga de capitales e incluso una crisis de confianza en el sistema financiero. ¿Esto es cierto, la desconfianza como tal, o no? Yo creo que el problema ha reforzado la imagen de un Estado, de un sistema financiero sólido y resiliente, porque a pesar de haber sido algo muy complicado, el Banco Fácil era un banco muy grande. Sí, es el tercero más grande. ¿No? El tercero más grande, era un tema bastante complicado. Cuando un banco grande se encuentra en la situación en la que se encontró Fácil, el sistema financiero tiene que tener la capacidad de absorber el problema. ¿Qué es lo que ha pasado en realidad, ¿no? Gracias a Dios, el problema de Fácil fue un tema aislado en ese banco, no era un tema sistémico, y más bien el sistema financiero estaba en la capacidad de poder absorber eso, y al final ningún depositante ha perdido su depósito, ¿no? El sistema financiero ha podido. Obviamente ahí ha tenido que ver mucho la legislación, ¿no? El proceso de solución y demás que ha hecho que este proceso sea posible y llegue a un buen término. Pero algo que sí ha coincidido, a ver, no necesariamente las coincidencias tienen una relación de causalidad, ¿no? Pero sí definitivamente ha coincidido que la chispa de la falta de dólares y de la crisis económica ha coincidido también con la caída de Fácil, ¿no? Yo no le daría una relación de causalidad, ¿no? de que esa caída haya producido... Concuerdo. ¿No? Y además que no... Es más, es por eso que fue un tema aislado y no sistémico, ¿no? Sí, y aparte, digamos, más que todo, tal vez se debe a la especulación de la población
y el miedo que sienten, la desprotección, porque no hay seguridad jurídica para nada. Entonces, si bien no tiene relación causal directa con lo que pasó con el Banco Fácil, el miedo de la sociedad hizo que ese daño se provocara, porque realmente no era algo sistemático, no era algo que estaba pasando dentro del banco. Evidentemente, no es que el banco per se haya quedado sin patrimonio para poder también cubrir con los créditos y devolverle a la gente el dinero, ¿no es cierto? Por eso también el sistema financiero ha demostrado en esa ocasión, y lo sigue demostrando hasta ahora, de que es fuerte, y que por lo contrario la inestabilidad tal vez política genera miedo en la población, pero no es el sistema financiero, en realidad es el miedo de los cambios de gobierno, de las políticas fluctuantes y de la no estabilidad, pero de las políticas económicas per se, no así del sistema financiero. Claro, lo que en realidad ha generado entonces ha sido una desconfianza en la población, más no ha sido una causal para que el sistema financiero se vea involucrado, además no ha sido como tal, lo refieren los... Correcto. No, o sea, ha sido un ingrediente más a algo que ya se venía gestando. De nuevo, hemos remontado un poco de historia al año 86, un poquito para explicar por qué ahora faltan dólares. Porque hay que entender que no es de la noche a la mañana. Así como las soluciones Tardó en llegar, igual esto, la falta de dólares, ha tomado su tiempo, porque no se han tomado medidas, podemos decir, desde los 2000, mediados de los 2000, hasta ahora, que fue ya donde la gota rebasó el vaso, ¿no? Tampoco se tomaron políticas públicas para diversificar los mercados, digamos. Claro, ese sí ha sido uno de los puntos, porque por ejemplo algunos economistas han referido que desde el 2014 ya se estaba empezando a venir este problema. Entonces, por ejemplo, el gobierno al reducir el tema de las exportaciones, no ver cómo diversificar el tema de los dólares, de economía y demás, ya ha venido generándose este problema, y el 2023 ya se empezaba a sentir un poquito más hasta llegar a la actualidad en la que estamos. hay un tema de fondo que sería bueno enfocar la discusión. Si se dan cuenta, el problema lo ha generado la restricción, ¿ya? Es decir, el haber cortado y el haber arrebatado la libertad del mercado de definir el precio del dólar en función de la oferta y la demanda, y el haber nacionalizado ese poder al Estado a través de una política de tipo de cambio fijo, es lo que ha generado toda esta estructura económica, de nuevo, ¿no?, de incentivo a depender de una economía que absorbe mucho dólar, que requiere mucho dólar, y desincentivar una economía, o la parte de la economía que debería producir dólares, ¿no? Entonces, ese pico de reservas del año 2014 ha sido alimentado con el gas, ¿no? Sí. Y la debacle sostenida desde el 2014 hasta la fecha, que por cierto todavía no tenemos información oficial de reservas, ¿no? Entonces, claro, o sea, ya se veía venir de que este modelo iba a colapsar, ¿no? Entonces ahí discuten, no, pero ¿por qué no se exploró más campos y más? Perfecto, pero el problema de nuevo no es ese, el problema es el modelo. Entonces, ¿por qué no devolvemos la libertad a los actores económicos para que sean ellos los que determinen dónde se necesita invertir, dónde existen oportunidades, dónde hay réditos, dónde se puede generar dólares, etcétera? Y el Estado simplemente poner las condiciones de seguridad jurídica y justicia que debe poner para que estos actores económicos puedan relacionarse entre sí de forma adecuada, pacífica, en función a la buena fe, y si no lo hacen, ahí sí el Estado tiene que venir con su fuerza coercitiva y coactiva para que las cosas se cumplan conforme se han pactado. Sí. Y listo, ¿no? Y restringirse a eso. Y luego las soluciones económicas vienen por parte de los actores económicos, no del Estado, ¿no? Entonces, donde el Estado metió el dedo es donde se generó un modelo distorsivo
que nos ha llevado a la coyuntura actual, ¿no? Entonces, el modelo subyacente es el que se tiene que cambiar. Y así como hemos tardado bastante tiempo en llegar a la coyuntura actual, también vamos a tardar bastante tiempo en salir. También dicen que tal vez porque Bolivia demográficamente es poca para el tamaño que tiene el país, ¿no? La población es poca para el tamaño de población o país que tenemos. Este tipo de crisis no afectan, evidentemente afectan, pero no con tanto tiempo de impacto. Es decir, que a diferencia, por ejemplo, de Argentina, que es muchísimo más grande, tiene mucha más población, sería el impacto diferente del que nosotros tendríamos, porque justamente es una población un poco, es poca, digamos, no es que sea tampoco muy poca, ¿no? pero evidentemente es reducida al tamaño de territorio que tenemos. Entonces, según algunos analistas igual dicen que si bien estos impactos llegan con frecuencia, también suelen durar corto tiempo, o tenemos mayor capacidad de poder establecerlo nuevamente. No sé qué opinan al respecto a eso. Sí, con las políticas adecuadas, Sí, ¿no? O sea, el cambio de régimen y demás que se va a dar. Es más, a ver, eso es algo importante. Uno no puede abrogar la ley de la gravedad mediante un decreto. ¿Ya? Es decir, las normas no pueden exceder la realidad, si no se vuelven simplemente en algo inaplicable. Entonces, hoy por hoy sabemos que un tipo de cambio fijo y establecido por el Estado no existe. Eso no está más que en los papeles. Hoy por hoy el tipo de cambio ya es flexible y flota, de facto, ¿no? De nuevo, no puedes abrogar la ley de la gravedad por decreto. No hay forma de que vayas en contra de eso. Entonces, lo importante es que justamente no pase esto, sino que la salida no sea de facto y dolorosa y desordenada, sino más bien sea una salida ordenada y que nos evite tener mayores consecuencias que las pague toda la población, ¿no? Entonces, creo que ese es el enfoque que se puede dar, y en ese trayecto obviamente hay y tienen que haber mecanismos que eviten que exista mucho sufrimiento, ¿no? Bien, con relación a, ya hemos visto el problema y ahora quiero tocar, porque mucha gente se ha estado haciendo, como se dice coloquialmente, de la vista gorda, el tema de la escasez del dólar. Muchas personas dicen, a mí no me afecta, yo no trabajo con dólares. Incluso ha sido comentarios de gente pública que ha hecho referencia generalmente. Quisiera abordar los sectores a los que está afectando el tema de la escasez del dólar. Está el sector productivo, que bien las empresas que se dedican a, no sé, medicamentos o demás insumos que necesitan importar productos, no han sentido esta dificultad o han tenido que paralizar todas este trabajo porque no tienen cómo cancelar la importación. También está el tema de las empresas que han venido a invertir en Bolivia, que se han visto en un ámbito oscuro, no pueden retirar o llevar sus ganancias a sus casas matrices, lo que ha generado una desconfianza, y que incluso algunos han decidido retirarse de Bolivia. Está también las personas en general, la población, porque por ejemplo se ha visto que la escasez del dólar ha venido generando una larga fila incluso para comprar la gasolina o diésel, y esto el gobierno o la institución responsable ha referido que es por la escasez del dólar, porque no pueden comprar o no pueden, el tema de Arica, que han dicho que se encuentran ahí los barcos, tienen otro nombre, ahorita se me fue, que se encuentran varados porque en los puertos se encuentran varados con el tema de la gasolina y diésel y no quieren entregarnos porque no se les ha hecho el pago correspondiente. Y por su parte el gobierno también ha referido que si bien hay ingreso de dólar, se están dedicando a mantenerlo para hacer los pagos de la deuda exterior o para mantenerlos en la reserva también. Entonces
acá, doctor, podemos ver que la escasez del dólar como tal ha generado o está generando ya problemas a todos nosotros. O sea, ya es un momento de decir, no es un tema de las empresas grandes, no es un tema de las empresas que se dedican a importar o demás. Es el problema de la población en general, porque la escasez del dólar ha generado incluso temas en que, y lo han dicho los comerciantes, que por ejemplo se van de La Paz a Perú, a Chile, han referido que se les está negando la venta de productos porque no pueden pagar con dólares y llevan los bolivianos y no les quieren aceptar. Entonces, ¿qué está generando esto? Que traigan, no sé, o contrabando, o que los productos se traigan a mayor precio, y esto sí está afectando incluso a la canasta familiar, porque se ha establecido que incluso los productos como tal están subiendo en un 2% mensualmente. Entonces, y lo han dicho, no es una mentira, incluso el salario mínimo ya no es algo que está alcanzando para vivir o para una familia en Bolivia. ¿Eso es cierto? No. Hay más sectores que aumentar a los que nos ha afectado la escasez del dólar, o podríamos reducir algunos sectores. Afecta a todos, o sea, creo que es más fácil resumirlo en ese sentido, es decir, no hay quien se salve Del efecto. del efecto. Sí, porque al subir el dólar sube todo, ¿no? Porque la mayoría de los productos que tenemos aquí necesitan de productos importados, incluso para producirse productos acá necesitan importar otros productos. Entonces eso hace encarecer el mismo producto nacional, si lo queremos ver así. Entonces, al subir todo, igual el dinero no va a alcanzar para poder. Claro, y cuando sube algo, hay sectores que ya empiezan a reclamar que tampoco les alcanza, entonces va siendo una cadena. Y eso pasó con el transporte público, que inclusive que ahora ya lo hemos tenido aumentado, es posible que al año siguiente, cuando se levante la subvención, si en caso se levantara, vuelvan a subir y los precios vuelvan a ser estratosféricos, y no pueda alcanzar el salario mínimo para nada. Entonces, ese sí es un conflicto que estamos por venir y estamos viendo venir de frente, y es algo que tenemos que preocuparnos, pero también tomarlo con seriedad, porque estas políticas públicas que van a surtir efecto después de la elección y la posesión de la nueva presidencia va a afectar nuevamente a la economía del país. Sí, o sea, a ver, es paradójico. Cuando fijaron el tipo de cambio y devaluaron el dólar, el gobierno lo hizo, o por lo menos lo expuso, fundamentándose en que querían evitar la inflación importada. ¿Ya? La tesis que sostenían era de que la constante depreciación del boliviano frente al dólar, que era el crawling peg que existía hasta esa época, nos estaba importando inflación. Entonces, para cauterizar a Bolivia de shocks externos, ojo que estamos hablando de que Bolivia estaba haciendo frente a la crisis, post-crisis financiera global, era post-crisis subprime, estamos por esas épocas, ¿no? Entonces también hay un contexto internacional que juega en esto, ¿no? Donde además efectivamente había inflación porque inyectaron muchísimo dinero para rescatar bancos y demás, ¿no? Entonces efectivamente había una inflación internacional importante. Pero bueno, dijeron vamos a aislar a Bolivia de estos efectos, por lo tanto vamos a fijar el tipo de cambio, tenemos suficientes dólares para aguantar esto, no pasa nada. Era cierto en el corto plazo, pero en el largo plazo nos ha traído a lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, ponte a pensar que paradójicamente lo han hecho para evitar la inflación. Y lo único que han hecho es acumular en una olla de presión toda la inflación, y de golpe ahora se ha liberado la tapa, ¿no? Pero como no había ni siquiera una válvula de escape, ¿no? Nada, ha reventado la olla de presión. Entonces, ya se ha descuadrado todo el esquema. Entonces, volviendo al eje, obviamente eso afecta a absolutamente todos, tanto en sus relaciones comerciales, en sus relaciones civiles,
en toda su vida, ¿no? Entonces, estamos en una situación que requiere y necesariamente requiere un replanteamiento, y eso es lo que vamos a vivir los siguientes meses y años, ¿no? por venir, donde no todo es oscuro y gris, ¿no? No hay que tomarlo de esa forma. Obviamente es oscuro y gris si no se toman los pasos correctos, pero si se toman los pasos correctos, puede que sea una época de oportunidades. Es decir, la oportunidad de cambiar esta matriz económica que depende del comercio a cambiar una matriz productiva donde la gente puede invertir su tiempo, su dinero y su conocimiento en producir, en exportar, en que Bolivia tenga algo que ofrecer al mundo, que tiene mucho, solo que está escondido. Sí, justamente hablando de todo el material que tiene Bolivia para exportar, una de las grandes cosas que exporta y de buena calidad es el café, ¿no? Porque somos unos grandes importadores de café, importamos más café del que exportamos, pero precisamente el café que exportamos, que es menos de la mitad del café que importamos, cubre más de la mitad del café que importamos. Entonces nuestro café todavía es de mejor calidad y todavía no se están aprovechando todas esas cosas que tenemos para exportar. Y otra cosa que menciona que sí, pues, se puede ver como una oportunidad. Y yo creo que algo importante que no se está visibilizando mucho es el tema de que al ser un país que está con una inflación tan alta, somos un país súper barato para todos los demás países, ¿no? Porque con nada pueden venir y disfrutar de unas excelentes vacaciones acá, y en Bolivia tenemos muchos lugares turísticos que creo que no se están visibilizando, y es la mejor época para poder aprovechar y traer de cierta manera algunas divisas al país, ¿no? La inteligencia individual de la gente en su libertad es impresionante, y la rapidez en la que se adapta el ser humano a las circunstancias también es impresionante. Entonces, tenías gente que dependía del comercio, de importaciones o contrabando, da igual, ¿no? Y pronto ha visto que no puede hacer eso. Bueno, algunos se han vuelto prestadores de servicios, otros se están cogiendo el brazo de donde existe mayor movimiento y mayor demanda, que es justamente turismo, el sector de exportación. O sea, ahorita las condiciones económicas han hecho que el ser exportador, sea de servicios, de productos, de lo que sea la actividad que vale, o sea, la que realmente, a la que hay que dedicarse ahora, ¿no? O sea, la misma circunstancia te está mostrando el camino que se debe seguir, y la gente lo está tomando, sin necesidad de políticas de Estado. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿No? El mercado se está corrigiendo solo, ¿no? Ahorita, y yo conozco muchos amigos que han conseguido trabajos de freelancer en el exterior, ¿no? Y que obviamente por el valor paralelo, el dólar, la distribución de precios, o sea, para vivir en Bolivia significa un buen ingreso, ¿no? Entonces, ellos están exportando servicios, están del lado de la exportación. Entonces, imagínense que los actores económicos solitos acomodan las cosas. Lo que hay que hacer es darles una estructura para que logren hacer eso de forma segura y ordenada, y a todos les va a ir bien. Es ahí, claro, que no hay trabas. Es ahí donde está la oportunidad, por eso no todo es gris, ¿no? Es un buen momento para reinventarnos, y el tema de la exportación es una muy buena salida para que empecemos a ver esa salida. Bien, doctor, también me gustaría tocar el tema de un tema que ha estado generando mucha controversia ya entre las personas, los contratos en dólares. Y es un problema porque, si bien existe una normativa legal acá en Bolivia que vamos a leer más adelante, es muy imperativo referir que, por ejemplo, hay empresas que han suscrito contratos en dólares sobre prestación de servicios, sobre el tema de importación de maquinarias, personas naturales que han suscrito contratos de arrendamiento, contratos de anticresis que a la fecha no se están cumpliendo por la escasez de divisas, y está generando una controversia, porque al final nadie quiere perder. Es un dinero que al final, lo vuelvo a repetir, nadie quiere perder,
y cuando nos referimos qué dice la norma, cómo vamos a solucionar este problema. No sé si ustedes, es una pregunta genérica, parten de del dicho, más vale un mal arreglo que un buen juicio, o no. ¿Por qué? El Código Civil como tal te establece, y vamos a leer los artículos, pero te establece que si suscribes un contrato en dólares, puedes hacer su cumplimiento de la obligación y demás en la moneda de curso legal al tipo de cambio oficial. Bien. Pero mucha gente no lo está tomando del buen lado esta norma, y se está prefiriendo irse a procesos, iniciar acciones legales para que su moneda extranjera en la que han suscrito el contrato, que es su obligación, se cancele en esta moneda, para no perder. Entonces, me gustaría saber su opinión respecto a esta frase. Una conciliación o nos vamos a juicio, donde sé que probablemente igual te llegue a ganar, porque la ley dice que yo te puedo pagar también en bolivianos. Pero te voy a pagar de aquí a 2, 5 años. Exacto, entonces no sé qué opinas, doctor. Bueno, es una pregunta compleja y en realidad depende mucho desde el punto de vista de un abogado, de un asesor. Va a depender la estrategia que se siga mucho de las circunstancias de cada caso, ¿no? Realmente no es lo mismo no sé, si has contratado la compra de un equipo en el exterior, que un anticrético, ¿no? O sea, Claro. tiene diferentes matices. que hacen que las opciones jurídicas, judiciales y legales sean totalmente distintas de una de la otra, ¿no? Entonces, es bastante difícil generalizar, si quieres. Por principio, la verdad es que sí, yo creo que un arreglo llevado de buena forma es más beneficioso para todas las partes, ¿no? Eso yo creo que es una regla generalizada. El problema es cuando no se puede encontrar ese equilibrio, ¿no? No siempre se puede, por diferentes circunstancias. Entonces, efectivamente existen normas en el Código Civil y el Código de Comercio que establecen el cumplimiento de obligaciones pactadas en moneda extranjera, pero no es menos cierto la pérdida que se puede generar. ¿Por qué? De nuevo, porque, voy a incidir, el Estado está distorsionando una realidad. Entonces, si la norma está haciendo referencia al tipo de cambio oficial y el tipo de cambio oficial es inexistente, en realidad se está generando una injusticia, ¿no? Así yendo Al ámbito real. al ámbito real, ¿no? Abstrayéndonos, si quieres, de la letra muerta de la ley, ¿no? Sí, Yéndonos a equidad, ¿no? Sí, y eso concuerda por cómo lo ve la gente. La gente no ve justo el tema de los antícresis, por ejemplo. Dice, yo te entregué el dinero en dólares, entonces quiero que también me lo devuelva en dólares. Claro que la realidad en el momento que se suscribió el contrato de antícrisis era totalmente diferente, porque sí habían los dólares, entonces sí podía mantener ese equilibrio, pero ahora ese equilibrio ya no existe, ¿no? Entonces las partes se ven afectadas y ninguna de las dos quiere ser, que es lo que estamos viendo. Y hay diferentes criterios, incluso de colegas abogados, en los que dicen, por ejemplo, que no, si el contrato está en dólares, sí o sí tienen que devolver el dinero en dólares, ¿no? Y incluso lo exhiben en redes sociales, que yo he visto contenido de esta clase en la que dicen de que no, si el contrato está en dólares, se tiene que devolver el dinero en dólares. Y normativamente hablando, la normativa no establece eso, ¿no? La normativa establece que lo puedes devolver en bolivianos. Lamentablemente sí, la realidad es que eso no condice como deberían ser las cosas, porque realmente el tipo de cambio paralelo es el tipo de cambio real que se está viendo en el mercado. Entonces el dinero es totalmente diferente, ¿no? Su valor ha perdido mucho poder adquisitivo y no es lo más justo, creo. Bueno, no, en este caso sí sería justo porque la normativa lo dice, ¿no? Creo que no sería lo correcto. Y esto, lamentablemente, yo lo he visto en casos reales donde la gente ha terminado perdiendo
el dinero, porque incluso han seguido el proceso judicial, y en el proceso judicial la otra parte agarró y pagó el dinero en dólares, pero lo depositó al banco. ¿Y qué pasa con el banco? No te devuelven los dólares, te lo devuelven bolivianos a tipo de cambio oficial, y todavía menos porque te devuelve a 6.86, entonces sales perdiendo más de lo que hubieras perdido recibiendo incluso en bolivianos a tipo de cambio oficial, ¿no? Y creo que estas son realidades que no se ven, pero son cosas que pasan lamentablemente incluso dentro del sistema judicial, ¿no? Bien, perdón, Igor, con esto, con lo referido por Reni, quiero hacer una aclaración porque evidentemente han habido colegas que también graban sus videos y demás, y para que no haya una mala información. Claro, pero perdón que te corte, haciendo referencia a esto, a esos colegas que hacen referencia a esto, lo sustentan con resoluciones judiciales que fueron emitidas por jueces donde dicen que sí se les tiene que pagar en dólares, ¿no? Claro, pero esto se agarra justamente porque hay un artículo en el Código Civil que habla de las deudas en monedas especiales. Evidentemente el Código Civil establece que las deudas se pueden pagar en moneda nacional, pero hay un artículo en específico que habla del pago en monedas especiales. Entonces, cuando la obligación contractual en este caso, o la obligación en general, está intrínsecamente sobre el valor de ese bien o de esa obligación, el Código Civil te dice que se tiene que pagar en el mismo valor, no dice en la misma moneda, sino el equivalente al valor de la obligación, si evidentemente esa obligación está intrínsecamente integrada por el valor de la obligación del bien o de la moneda especial, se debe devolver en la moneda especial. No sé si las resoluciones judiciales que han presentado o exhibido los colegas han sido de esa magnitud bajo esa interpretación, pero evidentemente existe la posibilidad de pagar contratos que están suscritos en moneda extranjera únicamente de forma referencial en el tipo de cambio oficial, pero si este contrato, por ejemplo, intrínsecamente tiene el valor como de una moneda en especial, no estamos hablando necesariamente del dólar, puede ser de diferentes tipos de monedas en una moneda especial, el valor se tiene que restituir de la misma manera, ¿no? Pero esto no significa que esto es aplicable para todo, no son para todas las obligaciones, son para obligaciones específicas, no necesariamente para préstamos que son de bienes fungibles, ¿no? Entonces, esa es justamente la razón del Código Civil y del Código de Comercio, que ahí también hay un debate, ¿no? Porque justamente dice el Código de Comercio que se tiene que pagar en moneda extranjera, sin embargo, siempre que haya un impedimento legal, pero legalmente en Bolivia el tipo de cambio es 6,96 y no se reconoce que existe realmente algún impedimento legal para cumplirlo, o sea, no es impedimento que puedas cumplir en moneda extranjera, porque aún así a ti te cueste el doble de lo que realmente cuesta, lo puedes conseguir, no es una imposibilidad, puedes hacerlo, lo puedes hacer de diferentes maneras, vas a poder obtener, porque no hay una causa sobreveniente o una imposibilidad real de no poder hacerlo, puedes adquirirlo evidentemente, pero con un precio súper mayor. O sea, no hay una imposibilidad legal para poder cumplir ese tipo de obligaciones. Tal vez desde ese panorama es que se agarran algunos colegas, pero evidentemente para obligaciones ciertas, civiles en general, se tendría que pagar con tipo de cambio oficial, ¿no? Es un buen matiz. A ver, ¿qué hace disposición del Código Civil de monedas especiales? Me acuerdo de la universidad de haber estudiado. Y estaba hecho en función a, por ejemplo, una moneda conmemorativa, porque habla del valor intrínseco, Sí. ¿no? Una moneda de oro, una moneda especial, El bicentenario, por el ejemplo. bicentenario, qué sé yo, que tiene un valor intrínseco, entonces te dice, ¿no? Vos tienes que tener el valor intrínseco, habla del concepto de valor intrínseco, ¿no? Entonces, pero es un matiz, ¿no? Es un matiz. Pero lo que sí es importante matizar, y por eso empecé respondiendo de que no puedes generalizar, y tampoco yo te daría una postura, no a bolivianos o dólares, porque no es generalizable. Porque no te tienes que olvidar que la moneda que tenga efecto liberatorio no es la única obligación emergente de la relación jurídica, ¿ya? En la relación jurídica vos tienes prestaciones recíprocas usualmente, ¿no? Y obligaciones que generan en función a eso. Y la moneda es un aspecto más.
¿ya? Esto es importante porque, por ejemplo, si un contrato se hace excesivamente oneroso, también tiene otras consecuencias, ¿no? Entonces, si a mí me ha costado $100,000 importar algo y ahora te lo tengo que vender a tipo de cambio oficial al equivalente de 50,000, ya está volviéndose excesivamente oneroso para una de las partes, ¿no? Entonces, por eso hay muchos matices jurídicos. Lo importante es enfocar el análisis global en las circunstancias de cada caso y enfocar en función a la realidad económica, ¿no? Entonces, aquí tenemos una realidad económica de que el tipo de cambio oficial, partamos por partamos por una realidad. El tipo de cambio oficial es un tipo de cambio distorsivo, ¿no? Está distorsionado de la realidad, no refleja la realidad. Entonces, si vos partes de ese punto de inicio y empiezas a analizar realmente la dinámica de la relación jurídica que está en conflicto, tienes un enfoque bastante más distinto y que posiblemente debería generar mayor encuentro entre las partes. Porque no es justo que $100,000 al de acá le cueste 50,000. No es justo, simplemente no es justo. Entonces, es más complejo que solo discutir la moneda, ¿no? Es más, hay que evitar en solo discutir la moneda, hay que ir a la relación jurídica subyacente y lo que es más importante, al negocio, a la realidad económica subyacente. Claro, tratar de suscribir los acuerdos transaccionales, que es, bueno, consigamos los dos y de llegar a un acuerdo, una conciliación donde si bien está el tema del dólar, la escasez o demás, si bien yo voy a perder, también tú, pero perdamos en menor cantidad, porque esto puede llegar a beneficiarnos a ambas personas. Y para ya ir cerrando este tema de los contratos y demás, hay varios puntos que quiero aclarar para la gente que nos ve, también para aclarar el tema de los abogados o cómo llegan a interpretarlo cada uno. El Código Civil establece que, y me voy a permitir leer, el artículo 405 establece que la obligación referida en su importe a moneda extranjera o a otro índice de valor se paga en moneda nacional al tipo de cambio en el día de pago. Esto se refiere a que si no se puede cancelar la obligación, no se puede dar cumplimiento a esta en la moneda extranjera, veamos que sea el dólar, se va a cancelar al tipo de cambio del día de pago, pero al tipo oficial, porque mucha gente ha estado creyendo, ok, me vas a cancelar las obligaciones, pero al tipo de cambio paralelo, y esa no es la salida. Como número 2, y también es muy interesante, doctor y colegas de podcast, el artículo 406 ha sido muy cuestionado por la población en general y más por los abogados a las autoridades judiciales cuando ya se van iniciando el tema de las acciones legales, que te establece las deudas en moneda extranjera. La voy a leer. El pago de deudas en moneda extranjera puede hacerse también en moneda nacional según el tipo de cambio en el día del vencimiento y el lugar establecido para el pago. Acá hay esta última parte. Hay condicionantes y hay autoridades judiciales, ya existen resoluciones, que una persona, el juez te dice, tú no vas a poder cumplir con la obligación antes o el día de que tengas que cumplir con esta obligación, anda y ofrece pagarle en moneda nacional. Pero si se vence el plazo, o sea, si ya no es el día de pago o antes, tú tienes que cumplir con la obligación de la moneda extranjera. Entonces ahí también ha habido un cuestionamiento y los jueces están viendo también de esta perspectiva. Algo que, como ya lo hemos referido ante lo que está sucediendo en la actualidad y demás, que el tipo de cambio oficial el tipo de cambio oficial es totalmente alejado a la realidad, al tipo de cambio paralelo y demás, no puede interpretarse de esta manera. Lo mismo con el artículo 407 que establece sobre el valor intrínseco de la moneda, que es lo que ya usted ha referido. Entonces, para la población en general, yo creo que es mejor sentarse las partes y tratar de llegar a una conciliación,
porque al final no van a querer perder nadie, pero también tenemos que ver que este tema de la escasez del dólar y del monto que ha subido en el valor y de su valor que ha subido en el mercado paralelo no es algo atribuible a nosotros como personas o como empresas. Entonces la mejor opción está en conciliar, porque llegar a un tema judicial es más burocrático, más Incierto. desgaste y te genera, claro, inseguridad o es incierto en un futuro. ¿Algún comentario? Para cerrar, Claro. no, en realidad yo creo que más tips legales igual para que pues, la gente pueda tal vez resguardar su dinero y el valor que tiene su dinero. Sus contratos ya no tienen que ser suscritos tal vez en dólares, tal vez por ejemplo en condicionantes como el USDT, que evidentemente el tipo de cambio no existe, no hay un tipo de cambio oficial respecto al USDT. Hay referencias como lo que debería pasar con el dólar, como pasa con el dólar en otros países. Entonces, si los contratos no suscribimos tal vez con el tipo de cambio directamente del USDT sin hablar sobre moneda extranjera, tal vez podríamos salvaguardar el valor, porque respecto a esta moneda virtual no existe ninguna condicionante fija para su valor, ¿no? Tal vez evitar, intentar condicionar esto. Y también yo les genero una pregunta también a todos los del panel, porque evidentemente este va a ser un problema el que mencionaba Isa, justamente esta condición de que justamente tiene que ser a la fecha del vencimiento. Ahorita tenemos un tipo de cambio oficial, pero muchos de los procesos que ahorita están por pagarse van a tener liquidaciones tal vez cuando ya no exista tipo de cambio oficial. Entonces el pago, O cuando exista un tipo de cambio oficial más alto, ¿no? más alto O flexible. o flexible, pero ya el pago de del dinero cuando se levante este tipo de cambio de 6,96 y se establezca, pónganle en 12, ya no se va a poder pagar en 12 porque el vencimiento del contrato y de la obligación fue al 6,96. Entonces este va a ser un problema jurídico para futuro, porque justamente la condicionante es al momento del pago, y el momento de la obligación del pago es al vencimiento del pago es 6,96. Y evidentemente los intereses que se vayan a computar se van a computar al 6,96. Ese va a ser un perjuicio adelante, ¿no? Porque hay contratos que ya se han vencido, que ya deberían ser pagos y que se van a computar al 6,96. Aún así, aquí a unos meses se levante el tipo de cambio oficial. Que yo creo que como abogada igual lo pelearía, ¿no? Y de todas maneras lo pelearíamos, pero evidente, ese va a ser un cuestionamiento. Ilwen, yo pelearía. No, pero claro, es algo, es un problema jurídico que se nos viene para el futuro, que hay que tomarlo en cuenta. Así que todas nuestras obligaciones, intentar que los vencimientos sean posteriores al cambio de gobierno y al levantamiento Es algo muy interesante lo siguiente. Usualmente, los contratos, los acuerdos de voluntades, las leyes entre partes, son más estables que las leyes formales. ¿Ya? Y por ello son leyes entre partes, ¿no? Es decir, la autonomía de la voluntad debería prevalecer sobre otros efectos distorsivos de otras normas, ¿ya? En la medida en la que esa autonomía de voluntad tenga sus límites en el orden público, en el bien común, esas cosas, ¿no? Pero bueno, entonces hay dos momentos. Tienes un momento, porque estamos justo en la encrucijada, tienes un momento de lo que ya estaba pactado y ahora tienes que solucionarlo, y estaba pactado bajo la mentalidad de que aquí no se mueve el tipo de cambio. Posiblemente esas cláusulas no tuvieron o no merecieron el debido cuidado, ¿no? Sí. Para las partes. Muchas de ellas posiblemente, es más, hablen del tipo de cambio oficial. ¿Ya qué puedes hacer ahí? O sea, entre la nota, es lo que es, ¿no? Eso ahí sí que es lo que es. Pero bueno, otras que no, entonces es discutible. Pero bueno, tienes todo ese stock de obligaciones pendientes que van a tener que ver cómo se resuelve. Y tienes otro momento de aquí para adelante. ¿Cómo encaras
un adecuado asesoramiento a tu cliente como abogado, una adecuada estructuración de contratos como abogado, para que a futuro no tengas estos problemas. Y por eso es importante pensar en este enfoque, que los contratos son más estables que las leyes, que las normas, son más estables. En serio que son más estables. Entonces, idealmente, si se dan cuenta, un contrato debe evitar sujetarse o estar sujeto o expuesto a que el cambio de las reglas modifique la relación jurídica, ¿no? Porque justamente, por eso es que la ley no es retroactiva, porque reconoce la validez de esta autonomía de la voluntad en su momento. Es decir, si es válido conforme las leyes vigentes en el momento de suscripción, es válido hasta que se cumpla, por más de que la ley cambie en el medio, ¿no? Con algunas excepciones. Pero esa es la lógica jurídica, económica, financiera de los contratos. Entonces, aquí ya nos tiene que entrar el cuestionamiento, oye, y por eso una salida, por ejemplo, sujetarlo a USDTs, ¿no? Puede ser. Donde sea que el Estado no pueda modificar, no pueda el valor. distorsionar tus valores, no pueda distorsionar lo que tú has acordado inicialmente. Porque vos vas a tener diferentes épocas en las que por ahí se mete, por ahí no se mete, por ahí se mete mal, por ahí se mete bien, qué sé yo. Pero deberías aislar las contrataciones de ese riesgo, en realidad. Pero también ahí, doctor, no voy a mencionar la institución, pero ya como tal el BCP, el Banco Central, ha interferido porque había una institución que estaba haciendo pagos en los USDTs y eso estaba generando que que el dólar paralelo suba más su precio. Entonces ha intervenido y le ha dicho, tienes prohibido pagar tus obligaciones con USDTs porque nos estás perjudicando. Entonces ahí ya vemos que hay una intervención y que al final es otro problema más. Pues, sí, Era pública. sí, a ver, tenemos, es interesante que el USDT, los criptoactivos, se han vuelto la única válvula de escape, a propósito, no es coincidencia, se han vuelto la única válvula de escape. ¿Ustedes recuerdan que hasta el año pasado cripto era casi un delito, ¿no? Sí, O sea, sí. solo gente con capucha Sí. estaba metida en cripto, ¿no? O sea, eras Siempre ir a los bancos. pero para todo mundo, ¿no? Estaba satanizado. Con una prohibición que vino de muchísimos años atrás, en la que si no conozco algo mejor no lo permito, ¿no? De nuevo, el Estado se metió. Era uno de los pocos países, Bolivia, en los que no dejaban libre a la gente ver de qué se trataba este mundo, ¿no? No estaba haciendo nada malo, ¿no? Y lo ponían, no, es que con eso se facilita el lavado. O sea, el dólar físico también facilita el lavado, el boliviano físico también facilita el lavado. O sea, un cuchillo, con un cuchillo puedes matar a alguien o hacer un asado, ¿no? Pero el cuchillo per se no es malo, ¿no? Entonces, eso cambió. Y fue a propósito, porque se necesitaba una válvula de escape. Yo sí entiendo de que no se puede mover tan fácilmente el esquema de tipo de cambio fijo, alegremente ahorita ya no hay, porque eso te genera una espiral especulativa, inflacionaria, te puede descalabrar todo, ¿no? Y ya cuando descalabran que andan las cosas, no quieren meterse en eso, más aún nos dieron que siempre fue la piedra angular del modelo actual. Esa piedra angular se ha desvanecido. Entonces, sí le pusieron una válvula de escape. Incluso en determinado momento el Banco Central ha publicado el valor del
USD de su página. Sí. ¿No? Dije el otro día que ya lo quitaron ya. Ya lo quitaron. Para venir a hablar aquí, ayer dije, no. Sí. Ok. ¿Ya no está? Ya no está Ya el no valor está. del USDT en el Banco Central. Ya no. Sí encontré una tablita histórica del año pasado, así que, pero ya no hay el valor. Pero bueno, sí se ha vuelto una válvula de escape. Y cómo han aflorado los emprendimientos en función al cliente, no sé qué tal. Muchos coyunturales que hay que ver cómo decantan ¿no? en su permanencia a futuro y demás, pero sí es un tema interesante. Y justamente en función a esas nuevas opciones, a abrir un poco el abanico de opciones, de abrir la mente también, es de que como abogados tenemos que rescatar la esencia financiera, económica de las relaciones y trasladarlas de la mejor forma posible a una contratación, porque eso va a librar a las partes de problemas a futuros, que en realidad es nuestro trabajo. ¿No? O sea, cuando uno hace un contrato, tiene que pensar cómo va a evitar que las partes se peleen. ¿No? Por eso es que un asesor no ve únicamente qué es lo que le conviene a mi cliente, y no, qué es lo que debe evitar problemas y qué es lo que refleja realmente la realidad económica de este negocio, ¿no? Entonces, esa es la labor, y con ese enfoque, obviamente, no se tiene una bola de cristal y no se sabe por dónde va a entrar la bala, pero mejora muchísimo la forma en la que se ven y redactan los contratos. Bien, doctor, para ir finalizando, de que es más entendido en el tema y demás, si tuviera que proponer 3 cambios legales urgentes que deberíamos ir tomando para enfrentar la crisis de las divisas, ¿cuáles serían o cuáles nos recomendaría? Qué difícil. ¿Solo 3? Bueno, si tiene más, denos los tips. No. A ver, esto excede el ámbito netamente financiero, porque creo que hemos contextualizado la charla en un inicio y viene de muy atrás y dentro de un contexto muy complejo. La primera medida que creo que ya es obvia después de todo lo que hemos estado hablando es de que soy un creyente en una liberalización ordenada de la política cambiaria, ¿no? Que en realidad es ya simplemente asumir la realidad, ¿no? Pero de forma ordenada, para evitar que existan mayores distorsiones y mayores problemas. Ese es el primer punto. Esto implica una serie de modificaciones y demás que se tienen que ver. Pero bueno, conceptualmente es eso. Entonces, ¿qué implica esto? Cuando tú liberas las restricciones, el activo que estaba restringido aparece. Y la aparición, o sea, un incremento en la oferta de lo que antes era escaso, tiene un impacto positivo en su precio, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede resumir esto? Como hacer aparecer los dólares. Tienen que aparecer. Hablamos, no es que no existen los dólares, no es que hay una imposibilidad de conseguir dólares. Todo depende del precio, ¿no? Es un tema de precio. Entonces, si vos quitas la restricción que está generando la distorsión y que está generando la escasez, haces que nuevamente el mercado se regule, ¿no? Entonces, hacer aparecer los dólares. Primera medida. Segunda medida es atraer los dólares. Tienes que liberalizar exportaciones, tienes que incentivar la inversión extranjera, que es otra fuente de dólares. Para ello tienes que generar mayor seguridad jurídica, o sea, ese es el punto clave de todo esto. O sea, parece muy fácil, pero solo esto es un montón de cosas, ¿no? Desde mejorar la justicia, desde establecer normas claras
y permanentes en el tiempo, que te pongan reglas, ¿no? Bajo las cuales se promueva la inversión. También tiene que ver con revisar nuestra política fiscal o tributaria, desde el punto de vista de, oye, ¿qué impuestos estoy cobrando que están ahuyentando capitales? Porque los hay, ¿no? Y son impuestos que además no aportan a los gastos, o sea, son una expresión ínfima de los gastos del Estado, que también hay que recortarlos, y sin embargo el daño que generan en ahuyentar capitales es tremendo, ¿no? Entonces todo un paquete de medidas en hacer aparecer los dólares. Y el tercer punto es la institucionalidad, que tiene que ver con la seguridad jurídica, si quieren, ¿no? Pero es la institucionalidad, particularmente en el sector financiero, digamos, del Banco Central, de la Autoridad de Supervisión, bueno, y de todas las demás instituciones. Estamos con 20 años de interinatos, ¿no? Todas las principales autoridades que ejercen en el país, en el Poder Ejecutivo y demás ramas, están en interinatos. Eso es porque tienen que seguir un proceso legal de elección, selección y designación que se debe cumplir, en el que, en el caso del Banco Central, por ejemplo, implica la participación del Congreso, ¿no? Entonces, se tiene que institucionalizar nuevamente el país y las autoridades. Esa es una base fundamental para que todo lo demás que se haga pueda tener coherencia y partir de una base sólida que se logre proyectar a futuro. Eso sería. Gracias por esos 3 cambios que tal vez podrían tomarse en cuenta, que son una gran salida. Bueno, hoy entendimos que el dólar no es solamente una moneda extranjera, para nosotros es un termómetro de nuestra economía y de la seguridad jurídica en nuestro país. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en este episodio y gracias a ustedes por vernos. Queremos agradecer las instalaciones de WBC Abogados por brindarnos y también nuestro arreglo personal a Coquette. Muchísimas gracias por vernos. Esto fue Jueces sin Corte.